Oremos, hermanos, amado Padre que estás en los cielos. Levantamos nuestro corazón y todo nuestro ser a ti, reconociendo que tú eres un Dios de amor y de misericordia, pero también eres de justicia. Sabemos de que tú has establecido una ley justa y perfecta, la cual nosotros queremos honrar, de acuerdo al ejemplo que nos dio nuestro amado Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que por los méritos de su sacrificio y de su vida perfecta en nuestro favor, al igual que de su mediación, que sabemos que es lo único que nos puede hacer aceptos a estar ante tu presencia, pedimos que nos cubras con su justicia perfecta. Perdone nuestros pecados y que nos des tu bendición. Que Dios Espíritu Santo more en nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para comprender tu verdad. En Jesús lo pedimos no solamente por nosotros, sino por cada uno de tus hijos alrededor del mundo. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a estudiar ahora el cuarto mandamiento. Brevemente, perdón, el tercer mandamiento. Gracias. El tercer mandamiento. Sabemos muy bien que de acuerdo a la palabra de Dios, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Pero hay un sistema que se conoce como Roma, el Imperio Romano, cambió esta ley. Ellos no enseñan que la ley de Dios Cristo la quitó, sino que enseñan que la ley, que a ellos se les dio la autoridad para cambiar la ley. Eso es lo que enseñan, cosa que no existe tal cosa en la Biblia. La Biblia enseña que Cristo enseñó en su primer sermón, Él dijo que no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Claramente lo explica Él, pero aquí habla ahora del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa eso? Bueno, para algunos puede significar algunas cosas que por sentido común se entienden, como por ejemplo blasfemar el nombre de Dios, o insultar o decir una maldición a Dios. Pero blasfemar el nombre de Dios es mucho más que maldecir a Dios. Blasfemar a Dios es que nosotros traigamos una mala fama, porque blasfemia significa eso, traerle una mala fama a Dios. Y si yo con mi conducta le doy una mala fama a Dios, si yo me llamo a mí mismo representante de Cristo, de discípulo de Cristo, y con mi vida niego que soy cristiano, al hablar, al conducirme, o al tratar a mis semejantes de una manera como Cristo no quiere que, o no me ha dado el ejemplo de que yo los trate, como por ejemplo, insultando a alguien, enojándome con alguien, queriéndole pegar a alguien, queriendo hacerle daño a alguien, llamándome yo cristiano, eso es una mala fama, eso es una profanación del nombre de Dios, porque yo le estoy dando una mala fama con mi vida. Eso significa tomar el nombre de Él, porque yo me llamo cristiano, me llamo hijo de Dios y no represento lo que yo digo o lo que yo confieso con mi boca hacer. O sea, mis acciones hablan lo opuesto y más fuerte que mis palabras. Entonces, eso es una violación al segundo mandamiento. Pero no solamente es blasfemar el nombre de Dios, maldecir el nombre de Dios, un pecado, sino también el usar el nombre de Dios repetitivamente sin tomar en cuenta la santidad y la solemnidad y la grandeza que es el ser al cual yo me estoy refiriendo. Nuestro Señor Jesús nos explica
Y esto tiene que ver con el juramento, con los votos que nosotros hacemos también. Nuestro Señor Jesús nos enseña en Mateo de que nosotros no debemos de jurar o de perjurar, que significa jurar en vano, sino que debemos de cumplir lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer. Pero Cristo dice no podemos jurar por nada, ni mucho menos por un cabello, ni por un cabello de nuestra cabeza podemos juramentar. ¿Por qué? Porque no podemos convertir el cabello de la cabeza. Si es negro, no lo podemos hacer rubio. Y como no tenemos tal potestad que es única y exclusivamente de Dios, yo no puedo juramentar mencionando el nombre de Dios porque lo voy a profanar. El simplemente hecho de juramentar, yo ya profané el nombre de Dios. Por el otro lado, quiero que entendamos algunas cosas. El blasfemar el nombre de Dios, en Levítico 24, en el versículo 10 y 11, del 10 en adelante, hubo una mujer, un israelita que era hijo de una mujer israelita, pero el padre era egipcio. Este hombre, en el versículo 11, dice que, y el hijo de la mujer israelita, dice, blasfemó el nombre y maldijo. Estaba peleando con un israelita y maldijo el nombre de Dios. No sabía Moisés qué hacer con este pecado y le preguntó a Dios, consultó a Dios. Y miren lo que le dijo Dios en el versículo 16. Le dice, el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿cómo termina? Ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. O sea, no importaba si era israelita o era un extranjero, ambos debían de ser, ¿qué? Muertos. Si blasfemare el nombre, ¿cómo termina? Que muera. Entonces, y dice el versículo 22, un mismo estatuto, y la palabra ahí es juicio, un mismo juicio tendréis para el natural para el extranjero como para el natural. Y lo apedrearon. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que dice Dios que nos determina el juicio de Él que va a ocurrir si nosotros blasfemamos el nombre de Él? Vamos a ser, ¿qué? Muertos. Indefectiblemente tiene que morir aquel que blasfema el nombre de Dios. Ahora bien, hay que entender algunas cosas. Este lo hizo como dicen algunos, ¿no? Con premeditación y alevosía y con ira contra su hermano, porque estaban peleando con el otro israelita que le estaba diciendo que no violara el sábado. Y el israelita lo estaba tratando de exhortar a que no fuese a cortar leña en día sábado. Y como él quería ir a traer leña, se rebela contra el israelita y blasfema de Dios. No le importó lo que el verdadero Dios había declarado. Y ahora Dios le dice, apedréenlo. Tiene que ser muerto. Para que entendamos un poquito lo que conlleva el que nosotros blasfememos el nombre de Dios. Ahora, por el otro lado, Cristo enseña en Mateo 5 que nosotros no debemos de jurar o de perjurar ni por el cielo, porque dice que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el atrio de sus pies o el estrado de sus pies. Eso está en el versículo 34 y 35, Mateo 5. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, que es el mismo. Ni por tu cabeza, y se jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y termina, versículo 37. Pero sea vuestro hablar, ¿qué dice ahí? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
claramente enseña el Señor Jesús que nosotros no debemos de juramentar. Por el otro lado, también enseña la palabra de Dios que cuando nosotros declaramos algo, que no debemos de mentir, que debemos de ser veraces en todo lo que nosotros decimos. No podemos engañar. Cuando nosotros prometemos algo, debemos de cumplir. Y Dios espera que cumplamos. Así como todos nuestros hermanos esperan que cumplamos algo que les prometemos a ellos, o nuestros hijos, o nuestras madres, o nuestras esposas, o nuestros esposos, lo que sea, ¿no? Dependiendo lo que sea. Se espera que nosotros seamos personas de palabra, pero la palabra tiene que ser con un juramento. ¿Sí o no? Por supuesto que no. Nuestra palabra tiene que decir sí, sí y no, no. Hasta ahí. Ahora, ¿qué más es blasfemar el nombre de Dios? Tomar el nombre de Dios en vano. Además de eso, es tomar el nombre de Dios en vano, decirlo en una manera descuidada, de una manera común, en nuestras conversaciones comunes, como mucha gente tiene la costumbre de decir, te juro, dicen ellos, y dicen el nombre de Dios después. Eso es una profanación del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque están usando el nombre de Dios en algo común, cosa que Dios prohíbe. El nombre de Dios tenemos que entender que el nombre de Dios es sublime, es terrible, es santo, por lo cual no podemos usarlo nosotros de una manera descuidada. Debemos de aprender a respetar el nombre de Dios. Ahora bien, cuando nosotros somos, y este otro punto es bien importante decirlo, por el otro lado quiero decir que Dios es misericordioso. En el libro de Mateo, capítulo 26, dice que Pedro maldijo cuando negó a Cristo. Si ustedes van al capítulo 26, versículo 74, dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar y a decir que no conocía a Jesús. Lo negó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este juramento, esta maldición y la del otro israelita? ¿Por qué a Pedro se le perdonó y al otro no? Eran circunstancias diferentes. De alguna manera, Dios vio que este hombre Pedro, ¿no? Había maldecido y había negado a Cristo y había jurado en falso, por lo cual violó el mandato de Cristo. Pero Cristo tuvo misericordia. ¿Por qué Cristo actuó diferente en esta ocasión? ¿Porque era el discípulo de él? ¿Por qué creen? Lo hizo porque la condición en la cual estaba Pedro era de muerte y él y Cristo le pasó por alto esa circunstancia a Pedro. De tal manera que aprendamos nosotros que debemos de aprender a tener que misericordia con aquellos que blasfeman el nombre de Dios también. Así como Cristo tuvo misericordia de él. Lo hace con ese propósito Cristo. Por el otro lado, el sumo sacerdote le dijo a Cristo, Cristo se mantuvo callado cuando lo interrogaban, pero cuando le dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, lean el versículo, eso está allí, en el versículo 63, Mateo 26, 63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí, miren, tuvo Jesús que responder, porque lo estaba desafiando en el nombre del Dios verdadero, del Dios viviente.
Si Jesús se calla, hubiera negado al Dios viviente. Ahora Jesús se vio obligado a declarar. ¿Y qué declara? Ahí le dice el versículo 24. Tú lo has dicho, le dijo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y allí entendió, ¿no? Y miren lo que dice, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y ahí comenzaron a injuriarlo. ¿Blasfemó Cristo con lo que le dijo? No. Por supuesto que no blasfemó. Le estaba diciendo la verdad. Él le dijo, me vas a ver a la diestra de Dios. ¿Lo vio Esteban a Cristo a la diestra de Dios? ¿Lo vio Pablo a la diestra de Dios? ¿Mintió Cristo o le estaba diciendo la verdad? Él estaba diciendo la verdad. Él no blasfemó el nombre de Dios. Él sabía muy bien quién era. Lo que pasa es que el sumo sacerdote, al igual que todos los demás judíos, no entendían eso, no lo creían. Ni lo creyeron todavía, no lo creen. Pero Cristo, el punto aquí es que cuando se trata de circunstancias así, es legítimo que nosotros respondamos como merece ser respondido, ante Dios. Y eso es lo que Cristo hizo. Lo desafió el sumo sacerdote en el nombre del Dios viviente que dijera la verdad. Si él callaba, hubiera deshonrado el nombre de Dios. Él tenía que hablar y decir para honrar a Dios. Igual manera nosotros en alguna circunstancia parecida debemos de hablar. Pero por el otro lado, no podemos nosotros repetir el nombre de Dios en vano, en ninguna circunstancia. En las pláticas que tenemos comunes, que nosotros hacemos no comúnmente, no podemos nosotros repetir el nombre de Dios en vano, ni hablar de Dios en cosas que no tienen la santidad ni la solemnidad que requiere cuando nosotros nos referimos al Dios verdadero. Por el otro lado, termino, en lo que decimos nosotros, no podemos nosotros usar palabras que sean o que le den una mala fama a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de eso en el libro de Efesios. Si ustedes van a Efesios, y con esto vamos a ir terminando. Efesios nos dice en el capítulo 4, versículo 29, ahí nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ok? Ninguna palabra corrompida. En otras palabras, ¿y qué es algo corrompido? Es algo que no edifica a nadie. Es algo que no trae bendición, que no le trae provecho a los que escuchan. También el versículo, el capítulo 5 y el versículo 4 vuelve a decir algo parecido. Y dice, ni palabras deshonestas, sin honestidad, ni necedades, ni truhanerías. Truhanerías son chistes vulgares, especialmente cuando hablamos de en un chiste vulgar, usando algo de Dios. Esa es una profanación del mandamiento y cualquiera que profane el mandamiento es digno de ¿qué? Es digno de muerte. Todo eso es una violación al tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuántos hemos fallado en esto? La gran mayoría, cuando no todos. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera en algún tiempo de nuestra vida hemos usado el nombre de Dios en vano. Aunque nos llamemos cristianos, muchos deshonramos a Dios con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de comer. Deshonramos a Dios y blasfemamos el nombre que hemos tomado porque Cristo no nos dio ese ejemplo. ¿O sí? Entonces,
Eso es una blasfemia. Que el Señor ayude a cada hermano y a cada hermana para que el tercer mandamiento, el Señor ponga un freno en nuestra vida. No me refiero solamente en la boca, sino en toda nuestra vida, de tal manera que nosotros no profanemos su nombre y que verdaderamente nuestros hablar sea sí, sí y no, no, y que su nombre sea exaltado y glorificado en nuestra vida. Que el Señor bendiga a cada hermano y a cada hermana, es mi deseo y oración. Amén. ¿Se entendió? ¿Había algo más que podría? Yo creo que sí, siempre hay más. Yo sé. ¿Cómo no va a haber más? ¿Cuánto tiempo, Janice? 20? Ok. Está bien.